ingeniero Javier Valdés Ortega, director de operaciones México de Kenworth, con la conferencia fundamental, muy importante, que es respecto al entorno económico y su impacto en el autotransporte. Sin más, le damos la palabra a Javier Valdés. Adelante, Javier. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Sampac, por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes, pero sobre todo, gracias a todos los que se han conectado a esta sesión. Gracias por compartir estos 30 minutos y espero que les sean de mucha utilidad. Pues como todos saben, este mundo dentro de la pandemia ha cambiado radicalmente el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Mi nombre es Javier Valadez y les voy a dar esta plática que espero les sea de mucha utilidad. La mayoría nos hemos visto identificados con esta imagen, un cambio que ha sido radical, 360 grados, en donde todos nos encontramos en un punto donde tenemos reuniones en esquemas híbridos, donde algunos están online, otros están presencial. Sin embargo, estas reuniones y este esquema híbrido empieza a marcar el repunte de la economía. No está de más mencionar que hemos migrado momentáneamente, y no sé si permanentemente, a también desarrollar relaciones interpersonales a través de redes digitales. Esto se ha vuelto una parte fundamental de nuestra vida diaria. Nada de esto vamos a poder ver cómo hay diferentes factores que influyen en las decisiones que vamos a tomar o que hemos tomado y cómo estas impactan a nuestro sector y a nuestra sociedad y también pues, a nosotros mismos en el aspecto personal y profesional. A continuación mencionaré solamente algunos de ellos que espero les sean interesantes y que creo que definitivamente debemos de considerar. En cuanto al panorama social, el regreso a clases ha sido un evidente accionador de la movilidad social. La mayoría de nosotros ya lo podemos ver al circular en las calles de nuestra ciudad o en las carreteras de nuestro país. Esto, sin embargo, es parte del repunte económico y todo esto genera un bienestar que va en movimiento. Por el lado de la salud nos encontramos en un valle casi terminando esa tercera ola de contagios. Sin embargo, el aumento de la movilidad y la inminente entrada del invierno nos hace considerar que una cuarta ola es factible y que la semaforización de los estados y la federal va a ser fundamental para poder contener estos contagios. Por otro lado, la llegada del embajador de los Estados Unidos a México, el embajador Kenneth Salazar, dinamizará las conversaciones entre nuestro vecino y México en cuanto al aspecto energético, laboral, migratorio y económico. Esto será muy positivo para la agenda bilateral que tenemos ambos países. Por otro lado, pasamos al panorama económico y de la industria. En esto podemos ver que tenemos movilizaciones interesantes en créditos automotrices, donde la pandemia ha hecho que pasemos de esquemas de financiamiento de 3 a 4 años pre-pandemia 2019 a financiamientos de 5 a 6 años durante la pandemia. Por otro lado, las entregas de unidades no dadas por la falta de componentes a lo largo de distintas industrias, no solamente en la industria de transporte pesado, sino también ligero, componentes eléctricos, televisiones, inclusive hasta plataformas para jugar videojuegos. Finalmente, la cercanía diplomática entre México y China ha fomentado la llegada de marcas chinas a nuestro país, aumentando la oferta comercial, en concreto en el sector del autotransporte. Positivo para la competitividad de nuestro sector y un reto interesante para todas las armadoras establecidas. Finalmente, el comportamiento económico destaca que existen 3 pilares fuertes para el autotransporte y que han puesto números positivos. De ellas, la industria de la construcción, con una tasa anual de crecimiento prevista de casi 34% durante este año, como pueden ver, marcado con una estrella verde. Por otro lado, las industrias manufactureras con casi un 37%, y finalmente los transportes, correos, almacenamiento y envío de todo tipo de paquetería, con casi un 55% de crecimiento. Existen otro tipo de industrias que han mostrado un repunte interesante. Sin embargo, estas 3 son unas que quisiera destacar porque
que marcan un punto muy interesante para nosotros dentro de la industria del autotransporte, pues muchos de los clientes son principalmente contratados por industrias derivadas de estas, inclusive minería, podemos ponerlo por ahí. Entonces hemos visto un repunte bastante interesante. Tocando estos puntos, es bien sabido que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos se amalgama perfectamente. Es un comportamiento con una correlación positiva en donde vamos de la mano, y esto ha sido generado desde 1994 con la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hoy en día con la implementación del TEMEC. Un dato interesante, mientras estudiábamos el comportamiento de esto y cómo estos factores impactan a la economía mexicana, podíamos ver que conforme la producción industrial de los Estados Unidos aumenta o baja y tiene un comportamiento, 2 meses después, esto tiene una correlación positiva y casi de espejo con la tasa de empleo del sector manufacturero mexicano, mostrando las mismas tendencias e influencia de la industria americana a la industria mexicana manufacturera de exportación. Esto quiere decir que esos 2 meses muestran el agotamiento de ciertos almacenes y de ciertos bienes en la industria americana y que están empezando a demandar mayores productos del mercado mexicano para reabastecerse y poder complementar demanda creciente o bien frenando demanda de otros productos de acuerdo al comportamiento del mercado. Tomando esto en cuenta, la Fed, el gobierno federal americano, ha mostrado que para el último trimestre de este año se espera que la economía americana crezca un 7%. Esperamos que este indicador refleje también de la misma manera en un incremento positivo de la tasa de empleo de la industria manufacturera mexicana para el último trimestre de este año y por ende para la industria del autotransporte que mueve bienes a lo largo de nuestro país y que es parte de un ecosistema de cadenas globales de valor. A la par de los factores anteriores, ¿por qué no volteamos a ver el mercado doméstico? Y en esta gráfica, elaborada por la Secretaría de Hacienda, con números de la Secretaría de Hacienda, podemos ver cómo la inversión en infraestructura en México está muy enfocada en el sector energético, con donde hay el mayor porcentaje de gasto de parte del gobierno federal. Este año no fue la diferencia y el año siguiente tampoco lo será. Con esto podemos ver que la infraestructura del sector energético despunta en 2020 y seguirá despuntando en 2021 como lo veremos en la siguiente lámina. Aparte de esto, será importante destacar cómo el sector de comunicaciones y transportes sigue siendo un tema fundamental para el gasto público, pues el mantenimiento carretero y de conectividad entre distintos centros urbanos, megalópolis, incluso distintas ciudades aledañas o aisladas de grandes comunidades, han sido un tema prioritario para la conectividad social y económica de este gobierno. En relación a este gasto de infraestructura, vayámonos a enfocar en los 11 proyectos prioritarios que presentó el gobierno federal. Durante este año se presentaron estos 11 que vemos del lado derecho de la lámina: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Interurbano México-Toluca y algunos otros proyectos que podemos ver aquí, como terminación de presas, canales y algunos puertos. Sin embargo, 2020 fue un año retador y de reconversión y adaptación de parte de todos, incluido el gobierno. Es por eso que gran parte del dinero que se tenía destinado a estos proyectos se fue a la atención de los problemas de salud. Y no solamente el dinero, sino también el recurso intelectual por parte del gobierno federal, en donde las mentes que están trabajando en las distintas secretarías, en el gobierno federal, estatales y locales, se enfocaron en atender la pandemia. Esto derivó en que estos proyectos se fueran avanzando, sin embargo, se proyecta que repunten a un nivel vertiginoso durante 2022 y que también el gobierno federal les asigne mayor presupuesto en 2022 para que este se ejerza conforme a lo planeado en el plan original el año que entra, vislumbrando un potencial término de la pandemia. Sin embargo, esto solamente lo podremos corroborar
hasta que veamos cómo se orquesta y cómo se va a estructurar el presupuesto de egresos de la Federación durante el mes de noviembre, que sea aprobado por ambas cámaras. Tema de conversación común, no solo en esta industria, sino en la mayoría, es el tema de abasto de componentes. Y el primero que se nos viene a la mente es chips o semiconductores. Entonces, a continuación les voy a dar una breve explicación del contexto general que estamos viviendo y por qué esto tiene un impacto en la producción limitada que estamos viendo distintas industrias, incluido el autotransporte. Hoy en día vivimos en un mundo interconectado en donde muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero la mayoría de los componentes con los que interactuamos están emitiendo datos. De hecho, ahorita, mientras ustedes me están viendo, es muy probable que ustedes tengan dos aparatos que usen chips enfrente de ustedes. Su computadora de escritorio, su laptop o bien su celular que utilizan estos chips. Dentro de los chips existen distintas cualidades. Hay chips más sofisticados y chips de niveles de entrada, en donde podemos ver chips que se utilizan en cámaras de seguridad, en drones, en trenes, en autos o en las propias tablets. Todo esto genera un intercambio constante y una generación constante de datos. Esto lo que produce es que podamos generar la famosa minería de datos y después la ingeniería de datos o inteligencia de datos. Esto ha migrado de manera radical en los últimos 10 años, en donde pasamos de tener sensores o chips meramente binarios de on-off, como prendíamos antes la mayoría de los aparatos eléctricos, a tener dispositivos sofisticados que no solamente te dicen si estás prendido o apagado, cuánto nivel de batería tienes, qué conectividad, a qué hora utilizas más tu computadora, qué nivel de consumo de luz estás teniendo, y toda esta información se procesa a través de estos chips. Quisiera compartir un ejemplo de esta complejidad, y en esta gráfica van a poder ver a la ciudad de Manhattan en los Estados Unidos. Es un ejemplo burdo, sencillo, pero que nos muestra cómo esta generación de información está en todos lados. Esta gráfica muestra el sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Nueva York. Con circulitos verdes van a poder ver las bicicletas que están disponibles. Con naranjas van a poder ver las bicicletas que están apartadas o en uso, y en rojo las bicicletas que están desocupadas, perdón. Con esto podemos ver cómo se genera un mapa en tiempo real de cuál es la movilidad de las personas, de qué punto A a punto B se están moviendo. Y es claro, por ejemplo, aquí podemos ver muy cerca del Central Park de Manhattan cómo la gente se empieza a mover hacia la punta del distrito financiero y cómo esto aumenta la movilidad. Esto es muy sencillo, es un pantallazo, y lo que quiero hacer es darles una representación visual de cómo podemos obtener estos datos y cómo estos datos se encuentran en cosas tan comunes y de una utilización tan común como una bicicleta. A continuación, el mismo mapa de la ciudad de Nueva York, pero enfocado en el distrito económico, en donde van a poder ver cómo a través de una plataforma de traducción del inglés a otros idiomas o viceversa, se puede ver un gráfico en tiempo real de los idiomas que se están utilizando en esa plataforma para traducir del idioma A al inglés. En concreto, aquí podemos ver en naranja cómo se está traduciendo del francés al inglés en esta zona de Manhattan. En verde oscuro, aquí y por estos lados de la ciudad de Manhattan, podemos ver cómo se está traduciendo del chino al inglés, y finalmente en este tono morado, cómo se traduce del ruso al inglés. Este tipo de información es muy interesante, depende del sector en el que tú estés interactuando. Sin embargo, para los tomadores de decisión, esto genera una riqueza muy interesante
y además te da la posibilidad de tomar mejores decisiones basados en la información. Y en nuestra industria, esto no es una excepción. Y podemos ver una plataforma de Kenworth en Packard Solutions, donde podemos ver cuál es el estatus de distintas flotas a lo largo del país. El tamaño del círculo es el estado en el que están el número de unidades. Entre más grande es el círculo, hay más unidades. Y aquí podemos ver que el círculo verde son unidades activas, donde tienen 1,377 vehículos, que es el 87% de la flota, en donde se están moviendo. Aquí hay 20, aquí hay 122 y aquí hay 54. Si lo sumáramos, darían el total de vehículos. En naranja, unidades que están pidiendo un servicio inmediato con base en la información generada por esos chips. Del total de la flota que estamos diciendo que está siendo monitoreada en este tablero, podemos ver que hay 81 unidades diciendo, oigan, necesito mantenimiento. Finalmente, podemos ver en amarillo unidades que están avisando a sus conductores que necesitarán un servicio próximo, lo cual es parte de generación de datos predictivos y esta ingeniería y desarrollo de negocio que se puede ver a través del uso eficiente e inteligente de los datos, y que esto se quiere transformar en herramientas de toma de negocio, de toma de decisiones para ustedes, los transportistas, para ustedes, los empresarios, y para nosotros, las armadoras, y que podamos tomar mejores decisiones, mejor tiempo, y no estar pensando en cómo reaccionar, sino al contrario, en cómo ser proactivos. Derivado de esto y de muchos otros factores, la industria de producción de estos microcomponentes, semiconductores, chips, como son llamados, se ha sobrecalentado. Lo que podemos ver es que parte de la movilidad social, al verse reprimida por el COVID y por las restricciones de la pandemia, empezó a demandar un mayor número de aparatos que tuvieran esta capacidad de transmitir audio, video, información, como lo puede ser una computadora, una tablet, un teléfono, una televisión, un PlayStation, un Xbox, etc. Y esto genera una sobredemanda que ha puesto un reto muy interesante a las cadenas globales de valor. Y en las próximas láminas vamos a ver el por qué se les llama cadenas globales de valor. A continuación, les muestro un mapa en donde podemos ver del lado izquierdo el sureste asiático, en donde podemos ver cómo China y los Estados Unidos son los principales interesados en la reactivación de estas fábricas de manufactura de microcomponentes. Taiwán, Malasia, Japón, China y Corea del Sur son parte de los países que generan el mayor porcentaje de microcomponentes, y China y los Estados Unidos, como potencias económicas, son los más interesados en que esto se reactive. Del lado derecho podemos ver cómo empresas como Apple son de los principales consumidores de estos microchips, por razones evidentes, como es la utilización de celulares y componentes inteligentes, pero también existen otras empresas como Samsung, que utiliza estos componentes en refrigeradoras, en lavadoras, en hornos, o el propio Intel al ponerlo en distintas plataformas, como ya habíamos contado, para los videojuegos o para las computadoras. Entonces, en un contexto global, vemos que hay una demanda activa buscando estos componentes. Sin embargo, el COVID ha hecho que haya más demanda, que las fábricas no puedan operar al 100% de capacidad por tema de distanciamiento social y restricción en el personal que se tiene. Y también ha habido otros sucesos externos, ambientales, como son incendios, que en Japón han destruido un par de las mayores fábricas de manufactura de chips. Entonces, todo esto causó una tormenta perfecta para poner en jaque a la industria de manufactura de microchips. Esperamos que esto se pueda solucionar durante 2022, pues todas las industrias estamos muy atentas de cuál va a ser el comportamiento de la industria manufacturera de chips y de semicomponentes. Ahora me gustaría que migráramos
a ver esta gráfica. Voy a dar un segundo para que todos se imaginen qué es lo que hay detrás de esta lámina. Muchos pueden decir, es una telaraña, es una gráfica. Sin embargo, esto es una representación visual de una cadena global de valor. En el centro, de acuerdo a los puntos más grandes, son empresas de mayor tamaño que están interconectadas con sus Tier 1, sus proveedores, estos a su vez con sus Tier 2, y así se va permeando y extendiendo esa cadena de proveeduría donde no solamente hay bienes materiales, sino también hay contabilidad, mapeos de asistencia para recursos humanos, servicios de mercadotecnia, etcétera. Y podemos ver cómo es un mundo global e interconectado, donde esto también representa la ubicación geográfica de muchas de estas empresas. Entonces podemos ver empresas que están muy lejos del centro de ese OEM, que tal vez ellos solamente venden en un Tier 3 y se va integrando en una cadena, pero que al final es parte fundamental de que un bien llegue a nuestras manos. Ejemplo de esto pueden ser los pellets de polipropileno que se surten a empresas, por ejemplo, jugueteras, que estaban viajando por el canal de Suez y su barco se atoró, o el barco de enfrente se atoró, y esto hizo que haya un retraso de 45 días en los tiempos de entrega de la cadena de proveeduría, y que después se atoraran para desembarcar este polipropileno en el puerto de California o un puerto en el lado de Veracruz, etc. Toda esta cadena de complejidades hacen que el mundo esté interconectado y que tengamos efectos de red bastante interesantes. Los chips no son la excepción, y esto ha generado un cuello de botella bastante interesante y crítico, no solamente para nuestra industria, sino para todas las demás también. Cabe destacar que el nivel de consumo de chips a nivel mundial, la industria automotriz consume entre un 13 y un 7%, por lo cual vemos que hay otras industrias que aumentan ese consumo y que vamos a ver un mayor aumento de producción para industrias como la de los bienes de manufactura, como televisiones o instrumentos del hogar. Javier, si nos lo permites, para dar paso a las preguntas que nos está haciendo el auditorio, sí, que vayas concluyendo y de acuerdo, tomaremos las preguntas del auditorio. Perfecto, muchas gracias. Pasando en esta narrativa, esto ha puesto un reto no solamente a las cadenas de proveeduría hacia el cliente final o el consumidor final, sino también hacia las cadenas de manufactura. Con esto podemos ver cómo el upstream del lado izquierdo se ponen retos en movilidad social y en comportamientos de abasto de componentes como el litio, cobalto, el acero, que esto ponen distintos requerimientos y del lado derecho cómo el comportamiento de compra y movilidad social ha cambiado, y esto también genera nuevas demandas y nuevos comportamientos. Aquí podemos ver cómo este genera un comportamiento diferenciado, diferente al que estábamos acostumbrados. Creo que la mayoría nos podemos visualizar en este entorno, trabajando desde home office, intentando ver el mayor panorama posible desde nuestros hogares, y esto ha generado un comportamiento de compra distinto, donde ya no vamos al supermercado, ya no vamos al centro comercial, sino que lo pedimos online a través de una aplicación o del internet, y esto también genera un aumento en el cambio de movilización de entregas de última milla, como lo podemos ver con las entregas de Amazon, entre muchas otras. Finalmente quisiera ir concluyendo con algunos temas paralelos de interés que vemos como nuevas tendencias dentro de la industria, y parte de esto es cómo las megalópolis ejercen una influencia en los aspectos normativos, regulatorios y de comportamiento, en donde podemos ver un claro ejemplo en la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis en la Ciudad de México, la Megalópolis de Monterrey, de Guadalajara, que también ellos marcarán una pauta en que su comportamiento tal vez
sea más parecido al de regiones en otros lugares del país, en otros lugares de la región, como por ejemplo Monterrey, con la zona conurbada de Pittsburgh, que tienen un componente de manufactura acerera bastante similar, o la Ciudad de México, más similar a la movilidad de la ciudad de Nueva York, o la zona conurbada de Boston, Washington, Cancún con el sur de la Florida, y estos sean más similares que Cancún con la Ciudad de México o Cancún con Monterrey. Entonces aquí podemos ver cómo va a haber esa comunicación y cómo esto también nos ayuda a generar nuevos desarrollos de tecnología y de comportamiento y de entendimiento a lo que la industria va necesitando. Muchas gracias, Javier Valadez, director de operaciones Kenworth México. Tenemos algunas preguntas de parte del auditorio en obvio del tiempo del encuentro. Te formulo algunas de ellas para que nos respondas brevemente, Javier, por favor. Y la primera de ellas viene de parte de Saraí Cervantes del Reforma. En el contexto de la problemática de los semiconductores, los microchips, ¿cómo les está afectando la falta de semiconductores? Al mes, ¿cuántos semiconductores demanda Kenworth en México? Si es que no lo puedes transmitir. ¿Han tenido que realizar paros técnicos por esta problemática? Esa es la primera pregunta de Saraí Cervantes del Reforma. Adelante, Javier. Gracias, Alejandro. Digamos, un número específico constante no se tiene debido a que en el autotransporte de carga cada unidad tiene una configuración distinta de acuerdo al producto que quiere desarrollar el cliente. Entonces varía, depende de la mezcla de producción que tenemos en la línea. Estos paros de producción definitivamente están afectando ya en todo el mundo. Nosotros de momento seguimos operando de manera regular. Sin embargo, viendo el panorama global, pues es factible que en algún momento las cadenas de abasto nos pongan a cuestionarnos cuál es la estrategia a seguir, ¿no? Entonces, y te digo, y el número también de microchips que necesitamos cada año, híjole, también la respuesta es depende de la mezcla de producto. Hay unidades de clases más chicas que necesitan menos, que las unidades más grandes necesitan un poco más, y también depende del nivel de conectividad y de sofisticación que tenga esa unidad. Muchas gracias, Javier.